¿Cómo están? Espero muy bien. Acá por comenzar esta segunda clase teórica de introducción a la problemática del diseño y su expresión. En la misma vamos a abordar el módulo 2. El módulo 2 que refiere a contenidos específicos que por supuesto en esta instancia se presentan y después en el transcurso de la carrera se despliegan y en los que se profundiza mucho más. Vamos a abordar la escala y la materialidad como dos conceptos que son determinantes y que de algún modo están atravesados por muchos espacios curriculares que ustedes van a abordar. Comenzamos hace unas clases con el momento 1, el módulo 1, que abordamos la expresión y la representación. A estos los traemos, pero ahora incluimos esto de escala y materialidad, que están presentes en todas las escalas del diseño arquitectónico, industrial, porque tienen que ver con las necesidades humanas y con los requerimientos de esas subjetividades, a los que desde el diseño damos respuesta. En este caso vamos a desarrollar prácticas que tienen que ver precisamente con estos contenidos. ¿Y cuáles son esas prácticas? Vamos a abordar relaciones dialógicas entre diseño y subjetividad. Esto de diseñamos para personas que tienen necesidades y de algún modo el diseño da respuesta a partir de estas relaciones. El práctico en este caso es diferencial, pero tanto para arquitectura como para diseño industrial aborda esta relación entre el cuerpo como unidad de medida, porque diseñamos espacios, objetos para personas y para, por supuesto, sus cuerpos, sus diversos cuerpos. A partir de ello entendemos que las medidas, las dimensiones, los tamaños, las distancias, esa referencia siempre al cuerpo, al área de movimiento del cuerpo, ya sea una parte o la totalidad, aparece como presente, porque no es lo mismo si diseñamos este mate para una persona adulta, que si estamos diseñando una taza, un vaso para un niño, si estamos diseñando un espacio para una persona en una edad adulta o para un niño, por lo cual estudiar esas relaciones entre el cuerpo y lo que de algún modo esas áreas de movimiento es determinante. Ahí aparecen unos ejercicios que están ilustrando en esta diapositiva, pero siempre como desde el juego, desde la experiencia, tomar contacto con eso y ya lo vamos a desarrollar ahora en las prácticas por comisión. También vamos a complementar esto con unos videos que tienen que ver con la representación de la figura humana, de la escala, y empezamos a pensar el diseño a partir de el para quién. Esta silla, la silla Basili, el modelo B3 que desarrolla Marcel Breuer entre el 25 y el 26, Marcel Bouvier, de algún modo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Nace la estructura de una bicicleta y a partir de entonces podemos pensar el diseño como articulado directamente con el cuerpo. La bicicleta diseñada para una persona, para el movimiento de las personas, por lo cual los pedales, las ruedas, el manubrio, está todo diseñado en relación al cuerpo, y esto se traslada en este caso a esta silla que está diseñada a partir de esa estructura que está pensada para el cuerpo de una persona. También esta silla, la silla Pagmio de madera laminada, que forma parte de un diseño integral, de un sanatorio que Alvar Aalto desarrolla en Finlandia entre el 29 y el 33, y que es un sanatorio que está vinculado con la tuberculosis, por lo cual el diseño de la posición del cuerpo, estas ranuras que permiten que los pulmones ventilen, tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con necesidades humanas a las que el diseño da distintas respuestas. O sea, acá hay una necesidad y hay una respuesta. El diseño está cumpliendo ese rol de dar una respuesta. O acá, la totalidad del espacio, donde las aberturas están diseñadas para que la persona pueda ver, donde esté la relación con el contacto visual con el afuera, esa posibilidad de iluminar, también
también desde esto de pensar colectivamente, para quién está diseñado esto, qué necesidades tiene de contacto con el afuera, de contacto visual. Y siempre el cuerpo y sus áreas de movimiento. No pensamos el cuerpo como algo estático, sino el cuerpo a partir del movimiento, a ver cómo se mueven las personas, voy a alcanzar esto, me voy a poder agachar o no. O sea, el cuerpo en realidad no como algo estático, sino a partir del dinamismo. Y en eso aparecen referencias que tienen que ver con la historia, con el estudio de las proporciones del cuerpo humano, desde Leonardo hasta la actualidad, y también aparece el humor, la diversión. Ustedes habrán visto seguramente algunas de estas imágenes, la de los Legos, la de Homero, esto de el hombre de Leonardo en sus proporciones, en sus dimensiones, en un momento en el que se pensaba esta cuestión de lo ideal, ¿no? Un cuerpo ideal. Hoy esto ha cambiado mucho y ya ha evolucionado la mirada y ya no pensamos el cuerpo como un cuerpo ideal, sino aparecen otros cuerpos posibles, pero sí pensando siempre desde las posibilidades de hacer, de sentarse, de apoyar, de acceder a algo, y también la temporalidad, y también la edad, esta cuestión etaria. No es lo mismo un adulto mayor, una adulta mayor, que un niño, que una persona de la edad de ustedes, donde hay otra relación con el cuerpo, con el acceder a las cosas. Y entonces, ¿para qué estoy diseñando esto? Para apoyar, para sentarme, para tomar, para recostarme. Y ahí aparecen dimensiones, medidas, asociado también con esto. Ahí aparece el modulor, este modulor de Le Corbusier, que en un momento donde se pensaba en un hombre ideal, aparece esta representación, que después en el tiempo ha sido revisada. Y hoy podríamos pensar un poco desde la ironía, un poco también en clave contextual contemporánea, esta modularizada, esta mujer embarazada, donde el cuerpo tiene otra disposición, donde hay otras dimensiones, donde hay otros cánones. Entonces esta idea del diseño ya centrado en las personas, no en una única persona, implica una revisión crítica también de esto que estaba pensado para un hombre de un 83 que accedía a lo mejor a una determinada altura, y esta mujer en otra condición donde tiene otros requerimientos físicos, dimensionales. Entonces, pensar el diseño de acuerdo a las necesidades, y en ese caso, la escala y la materialidad, y por supuesto los aspectos dimensionales vinculados, están totalmente sujetos a ello. Judel, en el movimiento corporal, en el 82, plantea lo siguiente: el cuerpo como unidad de medida. ¿Pero el cuerpo de quién? De estos bailarines, de un niño, de un adulto. Y dice que las relaciones entre nuestro universo corporal y los lugares que habitamos están en continuo cambio y se construyen como expresión de nuestras experiencias hápticas y a su vez de los lugares previamente construidos, aun cuando no seamos siempre conscientes de ello. O sea, podemos pasar por un pasillo, podemos subir una escalera, porque eso está pensado a partir de eso. Y nuestro cuerpo, como sus movimientos, están en diálogo constante con los edificios, objetos y espacios urbanos. Entonces, este cuerpo en diálogo, y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿por qué una escalera me resultaba cómoda? ¿Por qué esa calle y esa vereda eran adecuadas? ¿Por qué no? O sea, y ahí vamos pensando quizás de otro modo todas estas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra infancia, nuestra adolescencia, esto de qué espacios nos resultaban amigables, y en algunos aspectos quizás están vinculados con las cuestiones dimensionales. Entonces pensamos en el cuerpo y sus áreas de movimiento. Aldo Van Eyck diseña en Ámsterdam este parque de juegos entre el 47 y el 71 se va desarrollando, y está pensado para el cuerpo, para el movimiento. ¿Quién no encontró en una plaza, en un parque, esto de poder colgarse, de poder subir, de poder trepar? Bueno, esto está pensado desde la relación con el cuerpo. Pero de los cuerpos, como veíamos, adultos mayores, personas que se tienen que trasladar quizás con niños, con carritos. Entonces, pensar la ciudad, pensar los espacios para
que sean accesibles para todas estas personas, también es una responsabilidad del diseño. Entonces, no es lo mismo diseñar una baranda, diseñar una rampa, diseñar un equipamiento en el que todas las personas se puedan sentar. Entonces, ¿de qué manera vamos pensando el diseño en relación a este aspecto, que es las personas que van a relacionarse, que van a habitar estos espacios? Pero también eso ha cambiado de acuerdo al contexto temporal. No es lo mismo pensar en un contexto donde las mujeres tenían determinadas prácticas, determinadas actividades, se ocupaban del cuidado completamente, que hoy pensar quizás otros modos de relacionarse, otros grupos de convivencia, donde hay mayor heterogeneidad, mayor diversidad. Entonces quizás pensar hoy una mesada requiere pensar que la van a utilizar distintas personas y ya no está pensada solo para la mujer, o pensar muchos espacios que eran exclusivos, hoy están pensados más desde la diversidad y la heterogeneidad. Y esto tiene directamente relación con el proceso proyectual que ustedes después durante sus carreras van a desarrollar, entendido como un medio para concretar espacios o objetos, siempre en clave coherente, coherente con el contexto. Y entonces esas necesidades tienen que ver con contextos, con el diseño de espacios, con el diseño de objetos, y las personas que están involucradas son quienes proyectan, los proyectistas, los proyectistas. Entonces, es pensar en clave de esta escala, materialidad, y también esas necesidades a las que vamos a dar respuesta y en coherencia contextual. Esta escuadra que de algún modo representa un edificio, pero que está en vínculo directo con la altura de la persona que va a tocar o no el techo, que va a poder o no pasar por la puerta. Y de algún modo esto nos hace pensar en, como decíamos, el para quién. Ya lo van a ver durante la carrera, durante las carreras. Neufeld en el 36 desarrolla una especie como de tratado en el que están catalogadas muchas actividades. Por supuesto que quizás hay algunas que son contemporáneas que en ese momento no estaban pensadas, pero muchas de las prácticas, como ordenar, limpiar, guardar, pero en clave de ese contexto temporal. Por ejemplo, quien lava, ordena, cocina, para Neufeld en el 36 es una mujer. Entonces todas las páginas que están destinadas a eso están de algún modo ilustradas, y las dimensiones tienen que ver con esos cuerpos. Hoy quizás esto ha cambiado, entonces también pensar o repensar muchas de las prácticas en clave contemporánea o en clave temporal nos permiten repensar o revisar muchos de esos aspectos. En el 95, Peter Neufeld desarrolla también un arte de proyectar en arquitectura desde los aspectos dimensionales e incluye prácticas como el consumo, la distancia, esa proximidad de poder pasar, no tocarme con quien está atrás. Entonces, empezar a pensar, ¿no?, estas prácticas que desarrollamos habitualmente, para las que después, como proyectistas, vamos a diseñar objetos, espacios, relaciones, de algún modo desde un lugar dimensional, pero no por algo que es congelado, duro o estático, sino como una posibilidad de revisarlo críticamente y decir, bueno, cuáles son los límites, dónde empieza a haber fricciones, cuál sería a lo mejor el equipamiento más cómodo para pensar esta práctica, y ahí como proyectistas tener herramientas para hacerlo de la mejor manera posible. Y ahí aparece, por ejemplo, equipamiento como este sillón bowl de Lina Bobardi, que fue diseñado en el 51, y aparece esta idea de materialidad también asociada al contexto, porque hay materialidades que están directamente vinculadas con una visión del momento. No es lo mismo hoy quizás las reflexiones que estamos haciendo sobre el medio ambiente, sobre el cuidado, sobre la responsabilidad que tenemos que tener en clave que otro momento cuando surgen los plásticos, quizás no había la mirada crítica que hoy tenemos y que nos ha llevado de algún modo esta producción irresponsable o cuantitativa de plásticos a muchos daños que hoy tenemos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer también como diseñadores respecto a eso? ¿Vamos a reutilizar? ¿Vamos a reciclar? ¿Qué va a pasar con estas revisiones materiales, no? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Para qué? ¿Qué durabilidad tienen? No solamente en clave de los usos, sino también en después.
y qué pasa con cada una de las cosas que producimos, qué va a pasar después también cuando dejen de poder usarse, dejen de poder habitarse estos espacios. Panton, quien en el 59 diseña esta silla, la silla Panton, Werner Panton, cuando en un contexto donde, bueno, había una expresión, donde los colores, donde esa materialidad emergente tenía mucha presencia, em, tenía como premisa provocar a las personas que usaran su imaginación, hacer que su entorno sea más emocionante. Bueno, ¿cuál sería la premisa hoy en el siglo XXI, después de todo lo que ha acontecido, 80 años después de esto? Bueno, entonces, ¿cómo nos podríamos ir preguntando cosas que en un momento tienen un valor, que no es que lo pierden, pero que si no se van integrando con otras cosas que tienen otros valores y otras premisas? En nuestro contexto local, esta silla H, diseñada por Marcela Copar y Agustín Barrio Nuevo, egresados de nuestra Casa de Altos Estudios, diseñador industrial y arquitecta, de algún modo ponen en evidencia también que la producción tiene que ver con su contexto, con sus posibilidades, con su mirada contextual. Y ahí aparece ese equipamiento o este equipamiento que ellos han desarrollado y también espacios que han generado en nuestro contexto local cordobés. Pero también podemos pensar esto en clave de relaciones mínimas. Entonces, este loft en Singapur, diseñado por Play Studio en 2008, donde la mayor cantidad de prácticas en un mínimo espacio es la premisa. Entonces, puedo guardar, puedo subir, puedo bajar, puedo permanecer, puedo sentarme, y el espacio es súper acotado. Entonces, también aparecen otras variables, como el diseño puede contribuir a problemáticas, por ejemplo, urbanas de densidad, de mucha población, pocos espacios. O bueno, esta casa experimental, donde está pensada desde poder desarrollar múltiples prácticas en un espacio mínimo, siempre desde un lugar experimental, ¿no? Entonces eso quizá después se puede trasladar a otras situaciones de proyecto. Con nuestra querida casa que ustedes ya van a disfrutar pronto, esta querida facultad, donde hay equipamiento que es antepecho de una ventana, pero también me permite sentarme, o que las ventanas tienen que ver en el aula con una cosa y hacia afuera con otro. Entonces, ir pensando estas relaciones, y bueno, cómo, bueno, esto después lo vamos a complementar con instrumentos para que ustedes puedan graficar lo que está adelante, lo que está atrás, pero cómo el equipamiento a veces no es una silla, sino que es un mismo elemento, un mismo componente, un envolvente que se pliega y que me deja sentar, o qué pasa con el suelo, qué pasa con las aberturas. Podríamos decir entonces que aparecen variables, 4 grandes paquetes podríamos pensar. El orden, desde la geometría, estas configuraciones que tienen que ver con la bidimensión y con la tridimensión, geometría que ustedes seguramente tendrán que acudir ahora a lo que vieron en la escuela media, estas volumetrías simples, estas geometrías planas, pero vamos a pensar también en clave de observación y registro en este módulo, o sea, vamos a leer lo que nos rodea, vamos a registrarlo, ya sean espacios, ya sean objetos, desde sus proporciones, desde su relación con el cuerpo y desde sus dimensiones, y para ello va a aparecer el lenguaje escrito, pero también el lenguaje verbal, el lenguaje gráfico, vamos a representar y vamos a complementar estos objetos, espacios, personas, y aparece, por supuesto, esta idea de escala, que es esta relación, ¿no?, entre el cuerpo y lo que diseñamos. Entonces aparecen estos aspectos en los que vamos a detenernos un poquito. ¿Qué es esto del mundo bidimensional? Posiblemente en algunos casos hayan leído Planilandia, es un libro de otro contexto, de 1884, en el que Abbott plantea que hay un mundo bidimensional. Ese narrador expone su vida que es en 2 dimensiones porque no conoce otra tercera dimensión. Para ese autor también las mujeres eran una línea recta sin ángulos. Habría que hacer una lectura de eso. Una sociedad jerárquica, y aparece este Planilandia.
pero que en algún momento se encuentra con esta tercera dimensión, que es un poco lo que nosotros vamos a tratar de incluir en nuestra expresión, en nuestra gráfica. Y esto tiene directa relación con esto de observar, mirar con atención, con detenimiento para adquirir conocimiento. Vamos a empezar a ver el mundo que nos rodea de otra manera, con ojos de personas que quieren diseñar, que en realidad el diseño forma parte de nuestra experiencia, desde que ordenamos nuestra habitación, desde que elegimos qué ponernos, desde que elegimos muchas cuestiones están presentes de manera más intuitiva. No, ahora vamos a empezar a este trayecto formativo en el que todo lo que tenemos lo traemos, pero donde vamos a adquirir conocimientos relacionados. En primer lugar, con observar, con registrar. Ahí hay cuando registramos lo que nos rodea, lo que es cómodo, lo que no, lo que por alguna razón nos resulta amigable y lo que no, qué pasa con ese techo, qué pasa con esa mesa, qué pasa con ese suelo, qué pasa con esa silla. Y a partir de eso vamos a registrar, que tiene que ver con esta mirada con cuidado, diligencia, examinar algo o alguien minuciosamente para encontrar algo que puede estar oculto. Manifestar, poner una señal o registro, anotar, señalar, escribir y grabar. En ese sentido vamos a mirar con atención y vamos a examinar y vamos a registrar. Esa va a ser nuestra tarea en esta instancia, en este módulo. Y aparece esta otra clave, que es el lenguaje, esta expresión, y ahí va a aparecer lo propio, ¿no? Cada uno va a tener su lenguaje, su expresión, que por supuesto eso requiere ensayo, requiere práctica. Para estudiar diseño industrial o arquitectura no hace falta ser grandes dibujantes, pero sí hace falta tener mirada atenta, empezar a registrar todo, analizarlo críticamente y empezar a tener en cuenta relaciones, proporciones. Y ahí aparecen, ¿no?, estos dibujos, fíjense que están hechos en pequeños cuadernitos Rivadavia, los hizo el profe Pedrosa, y aparece esto de registrar el cuerpo en la infancia, qué pasa si estoy abajo de una silla, qué pasa si estoy cerca de una cama. Y aparece en relación a eso esta idea de la escala. Traemos a colación esta historieta. Mafalda nos dice, o le dice a su osito, mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta, el original es un desastre. Entonces, ahí aparece esto de la relación, ¿no?, entre nuestras representaciones y la realidad. No vamos a hacer un dibujo del tamaño real de la silla, pero lo vamos a representar a una escala que mantenga sus proporciones, pero que en realidad nos invite a reflexionar sobre sus relaciones. Y en ese aspecto podríamos decir que la escala es la relación entre el tamaño de los objetos y las personas, aspectos dimensionales, factor que considera a las personas como medida, la escala humana, ponderación de los aspectos humanos en lo inherente a la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Los espacios arquitectónicos son arquitectónicos porque están habitados, porque hay personas, y diseñamos desde el diseño industrial también para que haya experiencias, para que las personas puedan relacionarse con los objetos, siempre teniendo consideración de la persona, de la escala de la persona. Y ahí aparecen sus proporciones, si somos adultos, si somos niños, si somos adultos mayores, qué empieza a pasar con la relación entre nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestros brazos. No es lo mismo una sillita para un niño que la silla para un adulto. Entonces ahí empieza a haber un diálogo también entre el para quién estoy diseñando, pensando, o en este caso analizando. Y aparece el cuerpo, como decíamos, y lo estudiamos, no con un sentido artístico, sino porque en realidad diseñamos para personas, por lo cual tenemos que conocer cómo se van a vincular con esas propuestas que hacemos. Porque si no pasa esto, ¿no? Esta casa en la que no entro, que bueno, acá aparece el arte, pero el arte nos hace pensar y reflexionar sobre qué cosas, más allá de la intención de esta gráfica, ¿no? Si estamos pensando el diseño para el para quién. O aparece esto que, como decíamos, viene del campo del arte, este fotógrafo JR, que lo hace con un sentido de activismo, de mirada crítica sobre problemáticas sociales,
pero bueno, ¿qué pasa con estos tamaños, con estas dimensiones que él pone en evidencia con otro sentido, ¿no? Estas miradas, fíjense los ojos y las personas, o estas personas en relación a espacios, como esta cancha, o esta luna de la que me podría colgar. Entonces, aparece la escala en este caso con un sentido crítico de mirada sobre el mundo, pero bueno, podríamos trasladar esto a nuestro contexto, que es el diseño, y ver cómo trasladamos esto del no exagerar, no sobredimensionar y pensar con cuidado para que no pase esto, digamos, que lo que diseñamos no tenga que ver con el mundo, sino con un mundo irreal o de fantasía. Y también podemos traer a colación, que seguramente lo conocen, esta historia, Alicia en el País de las Maravillas, donde aparece esta idea de la escala, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que nos rodea no tiene relación con nuestro cuerpo, con nuestro espacio, lo podemos habitar o no? Esa sería como un poco el interrogante. Y aparece como contracara esto del diseño pensado en las personas, en sus movimientos, en el para quién. Una persona se pueda sentar, qué pasa si esta silla es móvil, qué pasa si cuántas posiciones tiene. Entonces es desde ahí que quizás tenemos como que pensar el diseño, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con relevamiento, con registro, con equipamiento, ya después vamos a dar las pautas precisas, pero ustedes tienen que ir pensando, quizás mirando, registrando de otro modo lo que los rodea, el equipamiento público, el equipamiento urbano. No es lo mismo un asiento de una plaza que un asiento donde yo me voy a sentar a trabajar, no es lo mismo un banco en el que voy a descansar un rato, que voy a tener que ver con la contemplación, que un lugar donde voy a estar a lo mejor comiendo o trabajando. Entonces aparece lo privado, aparece lo público, aparece la posibilidad, no sé, de guardado o no, aparece la relación con sentarme, el adentro, el afuera, las materialidades también son distintas, empieza a pasar esto de poder sentarme, poder trabajar, o poder subir, poder guardar, poder permanecer. ¿Qué empieza a pasar con esto que nos rodea? Vamos a hacer una mirada crítica, analítica. Y un poco para ir cerrando, seguramente, o en algunos casos lo deben conocer, este libro que se llama Simetría, izquierda y derecha, antes y después, chico y grande en el mundo, es un poco esto de las relaciones y las referencias, y en una de sus páginas plantea que tienen en común una mariposa, la música de Mozart, el Taj Mahal, un copo de nieve, y dice que tiene una cierta idea de orden, de equilibrio en las formas, de armonía en las proporciones. En definitiva, la presencia de simetría. Volvemos a traer esto, porque de algún modo esto del orden, de la simetría, de pensar en clave dimensional, en clave métrica, nos permite, nos posibilita analizar críticamente esto que nos rodea. Y esto también tiene relación con el ver, que es un poco la invitación. Berger dice que la vista llega antes que las miradas, el niño mira y ve antes que hablar. Y esto es una invitación a ver, a mirar. El modo de ver del fotógrafo se refleja en su relación del tema. El modo de ver del pintor se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo el papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción y apreciación de una imagen depende también de nuestro modo de ver. Cómo vemos las cosas que nos rodean. Y ahí empieza como un gran ejercicio. Registrar, fotografiar, mirar. Esta es como una invitación a ver de otro modo. Porque cuando vemos, de algún modo podemos empezar a vincularnos con esto que nos plantea Alberto Campo Baeza, aprendiendo a pensar, y él dice que las ideas para poder ser construidas necesitan tener medidas, dimensiones, y solo serán eficaces cuando las medidas sean las precisas y adecuadas para hacer que esas ideas vengan a la luz. Toda labor creadora necesita de unas ideas que la sustenten, pero o estas ideas son capaces de ser traducidas con la materialidad que les propia, o serán solo ideas vacías. Entonces, articular aspectos dimensionales con materialidades, con ideas, de algún modo nos va a posibilitar que nuestras propuestas, que nuestros espacios sean coherentes con las necesidades de las personas. Esto sigue siendo una invitación a que introducción a la problemática del diseño y su expresión sea una hermosa experiencia, que la disfruten, que la estén transitando de la mejor manera posible. Estamos a disposición. Muchísimas gracias.